del bicentenario, queremos salir un poquito de la coyuntura, pero no tanto, porque queremos ir y venir de la historia del 28 de julio de hace 200 años y traer y aterrizarlo un poquito a la actualidad. Y bueno, están con nosotros para empezar Natalia Sobrevilla, que acaba de lanzar un libro que está muy bueno, se lo recomiendo, se llama Independencia, que nos habla de un poco antes, un poco después y el mismo día del 28 de julio, y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a robarnos un poco la estructura de su libro hoy día. Está con nosotros, por supuesto, Eduardo Adriancén, que es, porque todos lo conocen, creador, guionista de El Último Bastión, que justamente pues transcurre en esa, sobre todo en esa Lima y en el pueblo de la Magdalena, que ahora es Pueblo Libre. Oye, Eduardo, yo estudiaba en un colegio que queda ahí media cuadra de toda esa zona, entonces yo claro, siempre me emociono. En Vivanco. Ahí en Pueblo Libre. Claro, sí, es histórico lugar. Y entonces quería empezar, ahora Daniel Llovera va a estar con nosotros en un ratito. Daniel Llovera es ex Cuarto Poder, ahora Epicentro. Y quería empezar justo, Natalia, con el antes de cómo se llega al 28 de julio, porque hay esta especie como de cliché, que no sé qué tan cierto sea, que me parece que Eduardo trata como de desmentir un poco en el último bastión, pero este cliché de que es una independencia impuesta de fuera, ¿no? Que digamos que los peruanos querían realmente ser, pues, que seguir siendo parte de, sobre todo los limeños, ¿no? La capital del virreinato, muy contentos, y de pronto vienen este argentino y luego el venezolano y nos sacan de la monarquía. ¿Esto qué tan cierto es, Natalia? Bueno, primero, gracias por la invitación y qué bueno estar compartiendo con ustedes y con Eduardo. Primero que en ese momento no existían ni argentinos ni venezolanos. Entonces ahí ya comenzamos con que la historia que nos han contado, la historia que nosotros repetimos y que celebramos es la historia patria, es la historia de nuestra nación pensando en países que existen ahora. Pero lo que está pasando en ese momento es un proceso por el cual estos países se van conformando. En ese momento se habla simplemente de rioplatenses. Entonces, la Argentina como un estado no existe hasta 1860. Entonces, esta idea de que cosas impuesto de fuera o de dentro es bastante problemática. Yo llevo muchos años diciendo que esto más bien tiene que ver con el proceso en que nos vamos a convertir en peruanos. La independencia es el proceso en que poco a poco caemos en cuenta de nuestra identidad, porque lo que hemos sido ha sido parte de una monarquía mucho más grande y poco a poco nos hemos ido, algunos antes que otros, pensando que tenemos que reorganizar nuestra relación entre nosotros y con lo que va a ser España, y tiene que ver también con una coyuntura global, con las independencias en otras partes de América, que tiene que ver con la guerra de independencia en España, incluso la invasión napoleónica. Es decir, hay muchos eventos así que narro con mucho detalle en el libro, pero más bien cuando hablamos de Lima no quería ser independiente, bueno, se proclama la independencia en Lima y después se organiza un gobierno virreinal que va a durar hasta 1824 en el sur del Perú. Entonces, cuando uno piensa Cusco, revolucionario, Tupac Amaru, en 1814 Pumacahue y los hermanos Angulo, pero después ellos se convierten en el centro de un virreinato. Entonces, no es tan sencillo como decir las élites limeñas no querían ser independientes y se forzó a que lo fueran. Es mucho más complejo y tiene que ver también con los diferentes grupos sociales. Eran los españoles americanos, lo que llamamos ahora criollos, los que menos interés tenían, aunque habían algunos que estaban muy interesados, habían algunos nobles, entre ellos Torretagle, que bueno, después cambia de idea, Ribagüero. Es bastante complejo como para simplemente decir los limeños fueron forzados por personas que vinieron de fuera a ser libres. Justamente, Eduardo, yo quería preguntarte justo lo que nos comenta Natalia. Cuando tú escribiste esta serie, tú tenías, ¿qué es lo que más te interesaba de esa sociedad, de ese tiempo, ¿no? Porque justamente he estado leyendo muchos comentarios de tu serie que siempre hablaban de, bueno, no hemos cambiado nada en 200 años, ¿no? O sea, estos personajes de El Último Bastión tranquilamente podrían estar ahora, solo que con ropa del siglo XXI, ¿no?
Entonces, ¿qué cosas te llamó de esa sociedad que quizás ves ahora, sigues viendo ahora, o cómo surgió eso? Claro, bueno, ante todo, gracias por la invitación. Gusto de saludarlos a la distancia, Romina, Marco y a Natalia Sobrevilla, que su libro lo tengo que comprar rápidamente ya esta semana, de todas maneras. Miren, a ver, vamos a contextualizar, como siempre se dice, ¿no? Además, como la historiadora lo pone muy claro desde tu primera intervención, como tiene que ser. Nosotros somos comunicadores, mi hermana y yo, María Luisa, que somos los que diseñamos el proyecto, ¿no? Los que armamos el proyecto. Primero que nada, teníamos, la idea fue de ella comenzando, y la idea era hacer algo evidentemente conmemorativo de los 200 años. Como trabajamos en el Perú, con los presupuestos del Perú, con lo que es la realidad del audiovisual del Perú, nos tuvimos que realmente cerrar en lo que era la visión desde Lima por una cuestión absolutamente sincera y clara, falta de presupuesto. O sea, lo que más hubiéramos querido es mostrar, por ejemplo, qué estaba pasando en ese mismo momento en el Cusco con la Serna, qué estaba pasando en otras partes del país. O sea, eso hubiera sido evidentemente lo que hubiéramos querido, pero el tema era que no teníamos más presupuesto para grabar en Lima, y entonces se optó por buscar un punto de vista limeño, ¿no? El punto de vista limeño tenía que ver con cómo estos sectores sociales que estaban en la ciudad en ese momento, en la capital, se relacionaban con lo que era la llegada del proceso independentista, luego con San Martín, con los que iban a gobernar, y buscamos para eso representar ciertos, los grupos sociales más o menos que existían en ese momento. Y entonces yo admito que la visión del Bastión es una visión sobre lo que es la capital de la comarca virreinal, que es Lima, y básicamente centrado en el barrio La Magdalena, que era un barrio a medio camino entre el cercado de Lima, el Callao, y era como un punto medio interesante, ¿no? Donde podías ir rápidamente, rápidamente son 2-3 horas a pie más o menos, media hora a caballo, a un punto a otro. Fue por eso, en verdad, que nos llamó. Entonces, todo lo que nos llamó la atención era básicamente los testimonios de viajeros acerca de Lima en aquel tiempo, bueno, todos los libros que se investigaron, en fin, es una larga historia, pero tenemos que aclarar siempre que está centrada en la capital. Y entonces cuando tú investigaste para el guión, para elaborar el guión y elaborar además el nivel de producción, que es muy bueno, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Imagino que lo que más te llamó la atención es lo que estaba diciendo Romina, que es cuánto nos parecíamos, o eso claro, lo has forzado, o es un truco de guión, o realmente sí nos seguimos pareciendo. Mira, o sea, a ver, no es por nada, si lees a los viajeros de los siglos XVIII, XIX, en realidad sí hay como cierto carácter capitalino limeño que se repite y se ve hasta ahora. Sí es verdad eso. Sin embargo, también lo que tú necesitas como nosotros hacemos entretenimiento, ¿no? Básicamente. Eso punto uno, ¿no? No somos documentalistas, no somos historiadores, hacemos una ficción, digamos, basada en lo histórico, pero que tiene que tener, evidentemente, links emocionales con el público de todos los tiempos y de todos los lugares. Fue por eso que Netflix la compró. O sea, Netflix no te compra una serie porque sea, digamos, o sea, no te la compras, es entretenida, la verdad. Entonces, evidentemente, hay que trabajar pensando en los links que hagan que el público que la vea hoy se identifique, que sienta así, pues, ¿no? Qué parecido es todo, ¿no? Porque sí lo es también, pero evidentemente también evidenciando mucho más algunas cosas, hablando de los defectos del hoy, pero trasladados al pasado, que en ciertos casos, y la verdad sí es cierto, funcionan todavía en términos de cómo se entiende las castas, cómo se entiende las relaciones de poder, cómo se entiende la relación con los poderosos, qué es lo que espera cada uno, las visiones distintas que tenía cada sector social, además acerca de lo que era la patria. O sea, nos preocupamos mucho, por ejemplo, en la serie primero que nada, es evidentemente una serie pensada con enfoque de género, aunque se echen a gritar, a dar alaridos muchos, pero está pensada, por ejemplo, dándole peso a los personajes femeninos, dándole un peso similar al de los hombres, dándole un peso a todo eso también, y hablando desde el punto de vista también de los fajineros, de los indígenas, de los afroperuanos, de los esclavos, de la gente del pueblo que era vendedora ambulante y no tenía nada que perder. O sea, la idea era encontrar cómo estos grupos sociales
tenían expectativas, ilusiones, o no les interesaba tanto tal vez, o sentían, ¿qué me trae a mí la patria? ¿Qué me mejora la vida? ¿Ya? Y es un poco lo que todos los sectores sociales peruanos sentimos todos los días, todo el tiempo, en todas las épocas. Y ¿Qué me precisamente, beneficia? precisamente te iba a decir que esa mirada de buscar las distintas sociedades, los distintos sentir patrio, es un poco lo que he estado leyendo en las columnas de Natalia, justamente, ¿no? Que en el Bicentenario ahora parece que recién estamos comenzando a contar otras voces, ¿no? La voz afroperuana, la voz indígena, la voz de enfoque de género, ¿no? Que era algo que quizás nos contaban muy poquito cuando íbamos al colegio. Me imagino que ustedes, ni qué decir, ¿no? No les voy a decir viejos, que Marco siempre dice que les digo viejos, pero es porque yo soy muy chiquita. Pero un poco es eso que tú has reflejado en la ficción, ¿no? Que ahora es algo que tenemos que hacer, ¿no? Que es cómo construir a partir del Bicentenario una historia peruana que en verdad tenga distintas voces. Y creo que eso es lo que Natalia está intentando plantear, ¿no? Justamente en su libro. Y ahora con Pedro Castillo, ¿no? Para traer un poco ya la realidad, él representa pues un sector que realmente nunca hemos visto en el poder, no es viene del campo, es profesor, no ha tenido hasta ahora ningún cargo político, digamos, no más allá de ser un líder de las rondas campesinas. Entonces, ¿realmente podemos llegar con optimismo o creen, bueno, tú, Natalia, crees que en el poder se va a ver ofuscado con los poderes de las élites que lo van a transformar? ¿Cómo llegamos ahora a esta expectativa, ¿no? De justamente comenzar a incluir más realidades. Habrá que ver, ¿no? Porque todavía no sabemos mucho, ni siquiera sabemos cuál va a ser el gabinete, todavía hay muchas interrogantes. Entonces yo creo que más es lo que desconocemos, pero podemos proyectar muchas cosas en Pedro Castillo, porque Pedro Castillo efectivamente llega al poder como nadie ha llegado al poder en el Perú antes, de una manera democrática, sin un partido propio, realmente una persona que no tiene una carrera política de larga data. No es la primera persona de origen andino o provinciano, pero todos los que llegaron al poder que tenían un origen similar a Pedro Castillo en el siglo XIX llegaron porque eran militares, llegaron con su caballo, con sus hombres y llegaron a tomar el poder. O sea, sí hay ahí algunos paralelos, pero esto es muy diferente. Vemos como el sistema democrático que realmente se empieza a ampliar de verdad a partir de 1980, en que pueden votar todos los hombres y todas las mujeres del Perú. Y poco a poco vemos un proceso en que se va ampliando y se va abriendo esto. Pero son interrogantes, ¿no? Los grupos de poder, lo que Basadre llamaba la república empírica o la república práctica de Manuel Pardo, eran estos poderes fácticos, ¿no? Estas élites que Eduardo retrata en El último Ovación, y yo sí coincido con él que se pueden establecer paralelos, ¿no? Porque si bien nosotros no tenemos un sistema de castas donde las cosas están completamente cerradas, es decir, en la época colonial uno tenía esa casta y esa era, a pesar de que también había cierta movilidad. Ahora lo que tenemos son élites que han recibido ciertos embates, ¿no? Hace un poco más de 50 años se dio la reforma agraria. Es interesante que tengamos ahora a un presidente como Pedro Castillo, que hubiera sido inimaginable. No sé si han visto estos memes en el centenario, un indio con Leguía, después un indio con Velasco y después ahora Pedro Castillo. Eso incluso como imagen es muy poderoso. Nunca hemos tenido a alguien de este calibre. Por supuesto que estuvo Alejandro Toledo, pero Alejandro Toledo ya había sido, digamos, civilizado, si quieren, por su paso por Harvard y Stanford y la esposa extranjera y el hablar inglés. Entonces, él ya, si bien se apropió mucho de ese lenguaje, me acuerdo cuando hizo su inauguración en Machu Picchu y tuvo todo la chacana, es decir, hubieron muchos símbolos,
pero no se sentían pues tan reales como el sombrero de Pedro Castillo. Entonces, vemos a... De hecho, no se lo quita para nada, ¿no? No justamente... Tenemos una apuesta con mi papá de si va a jurar con sombrero o sin sombrero. Me parece que sí. Ahora lo he estado viendo acá en la televisión, que ha salido de su casa de Breña, y lo he visto con el sombrero, ¿no? Casi nunca se lo quita. Bueno, se lo quitará para el Te Deum, ¿no? Yo quería, justamente por eso, que digamos que la figura, o Pedro Castillo, símbolo, me parece, ese es el meme. Sí, ese es el meme. Efectivamente. Yo creo que la figura de Pedro Castillo es tan, digamos, como símbolo, tan poderosa para muchos, justamente por esto que hemos estado comentando al inicio de que, al menos en el colegio, como dice Romina, pues creo que nos han enseñado que los peruanos no tuvimos mucha agencia, o sea, mucha voluntad de nosotros de ser un país, de ser una nación, ¿no? Y cuando hablaban, por ejemplo, hace un rato, Eduardo, de los parecidos, ¿no? Natalia, tú en tu libro mencionas algo que me parece que es crucial. Tú pones mucho la independencia en el contexto de ese momento y de hecho casi lo haces ver como el resultado de una guerra entre Francia, España e Inglaterra 70 años antes, ¿no? Y que el proceso histórico que se deriva ahí entre carambola termina nuestra independencia. Y hay un detalle que tú das que me parece que lo comenta mucho Eduardo, que me imagino que en el último bastión funcionan como los venezolanos del momento, que es los haitianos, ¿no? Que en este momento Haití era el segundo país de América en independizarse después de los Estados Unidos, y además es una revuelta sí propia, ¿no? De esclavos, ¿no? La población afro-negra toma el poder. Y eso en Lima tiene mucho impacto, pero un impacto negativo. Cuéntame un poquito, por favor, de eso. Bueno, es interesante porque en ese momento existen dos modelos de cómo ser independiente en el continente americano en sociedades esclavistas y de muchas diferencias étnicas como el Perú. Uno es el ejemplo haitiano, donde los que fueron esclavos eliminaron a todos los blancos. Quedaron algunos mulatos y los negros. Y el otro ejemplo son los Estados Unidos, que lograron los criollos, los equivalentes a los criollos, crear una república donde todavía podían tener esclavos, algunos. Y entonces las élites en el Perú y en el resto del continente, porque no solamente en el Perú, sino en todo el continente americano, pensaron, ¿qué cosa queremos? No queremos eso. Y además tenían el antecedente de Túpac Amaru, donde también hubo un componente étnico muy grande y el temor era, nosotros somos una minoría étnica, la mayoría de personas en el Perú son indígenas y hay algunos afrodescendientes. Entonces, nosotros tenemos que encontrar una salida que nos permita seguir estando en el poder y eso es lo que logran. Sí, antes que sigamos, creo que Daniel ya está, Daniel Llovera, para hacerlo pasar. A ver. Hola Daniel, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto. Daniel, hola. Natalia, muchísimo gusto. Eduardo, ¿qué tal? Bueno, todos conocen a Daniel Llovera porque ha estado muchos años en Cuarto Poder, ahora en Epicentro, pero además él ha estado haciendo un hilo de Twitter muy simpático todos los días, no sé hace cuánto, Daniel, en el que ibas contando, bueno, hace 200 años esto estaba pasando, hace 200 años pasaba esto, ¿no? Cuéntame un poco cómo viste tú hace 200 años cómo estábamos en ahora que has estado haciendo esta reconstrucción, ¿qué es lo que viste hace 200 años? ¿Cómo hubieras reporteado? Es una pregunta bien simpática. Yo para empezar, soy periodista, no pretendo nada más que contar apenas una partecita de las pocas lecturas sobre historia que tengo. Soy un simple aficionado. Entonces no tengo digamos, la mirada completa, pero hace 200 años me hubiera encantado ver, por ejemplo, el rostro, como decían los viajeros de aquel entonces, que escribieron sus memorias y las dejaron para la posteridad. Me hubiera gustado ver el rostro de terror
¿no? Como le llamaba uno de los viajeros, un inglés, Basil Hall, de terror universal, de miedo universal, de los que dejaban Lima y se iban a la fortaleza del Callao a refugiarse, por ejemplo. Hubiera sido interesantísimo reportar, cubrir esa caravana, ¿no? De nobles, de gentes de alta sociedad que iban a buscar refugio a la fortaleza del Real Felipe. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me hubiera gustado salir de Lima y tratar de entrevistar a los líderes montoneros, a los líderes indios a quienes con ese mismo miedo se les veía acampando en la falda de los cerros, en los alrededores de Lima, ¿no? Y que mantenían asediada la ciudad. Y, por supuesto, entrevistar al gran líder de ese entonces, ¿no? A San Martín. Hubiese sido fenomenal. Entonces, Lima estaba absolutamente movida en esa época. Lima era una mezcla de sentimientos, era una mezcla de cosas entre el pavor, el miedo universal, como decía este autor, esperanza también en muchísima gente. Oía a Natalia hablar de la revolución en Haití, y aquí se temía lo mismo, Natalia, porque aquí se temía que, digamos, en Lima había más negros, más esclavos que indios, ¿no? En la estructura de la población había más negros que indios. Claro, algunos señalan que no se produjo esa revolución al estilo haitiano porque estaban desperdigados en una hacienda y en otra. Pero de todos modos existía ese pavor. Entonces, hay actores que a mí me hubiese encantado. Si yo tuviera que hacer un trabajo periodístico al respecto, ubicado en esa época, bueno, me enfocaría en esos tres y en un personaje adicional, ¿no? El general Arenales, que estaba haciendo un trabajo magnífico, una campaña magnífica en la sierra. Ese es un tremendo personaje. Yo lo comparo humildemente, Natalia, corrígeme por favor si me equivoco, yo comparo al general Arenales, a lo que fue el general Arenales para San Martín, con lo que fue Sucre para Bolívar. Lo que pasa es que su figura no ha sido tan estudiada y no está tanto en los libros escolares. Entonces, el Sucre de San Martín, el general Arenales, hizo un campañón en la sierra. Lo que pasa es que, bueno, por las razones que ya se saben, tuvo que regresar, etcétera. Y estuvo aquí un día como hoy, justamente hace 200 años. Y Lima era una festividad, ¿no? Una festividad este día. Imagínate, ¿no? Unas crónicas de Lima este día. Una Lima colorida, nublada, pero colorida. ¿No? Gris, pero expectante, ¿no? Llena de preocupación para muchos, pero de jolgorio para muchos otros, ¿no? Entonces, hay muchos paralelos, eso es lo interesante. Hay muchos capítulos en los que uno dice, oye, esto es lo que estamos pasando ahora, ¿no? O sea, el miedo, el terror, el pavor del limeño o del habitante de Lima sobre lo que puede venir desde fuera, ¿no? Desde fuera de Lima, desde fuera de este cerco, de este cascarón, ¿no? Entonces, hay que simbólicamente, por lo menos, no han cambiado, contenido también, casi no, pero lógicamente la situación es distinta, ¿no? Ahora somos otro país. Pero como yo humildemente comentaba, ahora, este es el inicio, claro, son 200 años, pero fueron 300 de colonia. O sea, pesa más, creo, la herencia de la colonia que de la república. Todavía la república es más joven respecto de la colonia, 300 y 200. Entonces, en el tuit que puse hoy día sobre un día como hoy, concluía diciendo que ojalá que este día sea el inicio de un proceso, ¿no? No de un cambio, no de un corte, porque el cambio no viene rápido, sino el inicio de un proceso que haga de este país un país mejor. Eso es algo que podría empezar a ocurrir. Y ojalá que esto que está pasando a nivel de política nacional sea también simbólico y represente ese mensaje, ¿no? Ojalá. Eso que comentabas, Daniel, justamente
del limocentrismo, ¿no? De las élites, del pavor de las élites, ¿no? Que es un poco lo que parece que sigue continuando todo el tiempo. Y ahora, digamos que hay que comenzar a contar, pues, ¿no? Que otro grupo llega al poder. Eduardo, yo quería comentarte, justo nos hablabas, ¿no? Hace un rato del presupuesto, ¿no? De que no llega, que la serie tuvo que por unos temas, ¿no? Centrarse en Lima, ¿no? Digamos, si tuvieras ahora que centrarla en otras regiones, ¿qué personaje, qué lugar crees que funcionaría, ¿no? Y te permitiría hacer este recurso tan bonito de la ficción que es traer el pasado y unirlo con el presente, ahora con lo que vivimos, que sigue siendo racismo, clasismo, las élites? ¿Qué escenarios cogerías, ¿no? De la sierra, quizás el Cusco, no sé si Arenales, como comentaba sí, Daniel. O sea, indudablemente esas dos partes, ¿no? Todo lo que pasaba en el sur, en el Cusco, ¿no? Con la Serna y todo el movimiento de la Sierra Sur y toda la campaña de Álvarez de Arenales, ¿no? Y yo estoy seguro que casi nadie sabe por qué se llama la Avenida Arenales, ¿no? Porque es Álvarez de Arenales, además, no solo que Arenales es más bonito, es más así como fuerte. A ver, lo interesante de todo esto del presente con el pasado tiene que ver con lo que ha hecho también Llovere, lo que dice Natalia, el tema del miedo, por ejemplo, es básico, ¿no? Efectivamente, el fantasma de nos van a degollar los negros, como en Haití, era muy fuerte, si lees las crónicas en ese momento, ¿no? Y porque en verdad es una cosa que no te cuentan tampoco las láminas Navarrete, ni te cuentan en la historia, el grueso o gran parte inmensa del ejército libertador estaba compuesto por negros, ¿no? Mulatos, etcétera. Y eso era un terror, ver entrar a batallones de negros a tu ciudad era una cosa que podía causar pánico, porque, bueno, ustedes saben cómo es Lima, ¿no? O sea, la bola, ¿no? Dicen, me contaron, va a pasar, etcétera. Y lo otro es una cosa horrible, que es lo que cuenta Llovera, efectivamente, que sí, pues debe haber sido una crónica terrible, ver a estos nobles, a esta gente con dinero yendo a morirse al Real Felipe, porque se murieron de escorbuto, como Torretaglia y su familia, y un montón de gente más comiendo al final ratas. Es una cosa horrorosa, es una historia pavorosa esa del Real Felipe, da para una película gore terriblemente triste, porque además la gente de más dinero, la gente de más... debe ser realmente una cosa espantosa, ver a lo que puede llegar el miedo, a lo que puede llegar el terror, ¿no? Que en cierto modo para algunos españoles era justificado en la medida que también, eso hay que decirlo también, por ejemplo, sí les expropiaron cosas a los españoles, a ellos sí. O sea, y eso investigamos en el Bastión. O sea, hubo expropiaciones de negocios de españoles, pero básicamente españoles pobres. Tú pones, además hay un personaje que... Claro, efectivamente no es una cosa blanco y negro, por suerte, ¿no? No, porque eso pasó también, ¿ah? Entonces, o los tribunales esos que habían, que era una especie de Santa Inquisición, que hacías una denuncia a alguien que odiabas y venían y te clavaban la multa, te querían requisar la casa. O sea, fue también, tampoco es que fue... para los españoles, en todo caso, fue una época horrible y se entiende también el miedo. Sin embargo, a ver, lo interesante con lo de ahora es efectivamente que lo de Castillo es demasiado, yo creo que es un crack muy fuerte para digamos, una clase social, digamos, peruana, ¿no? En general, una élite peruana, porque creo que después de Saturnino Wilke entrando a Salón Dorado en Palacio de Gobierno en tiempo de Velasco, invitado por Velasco, en el que entró un indio con poncho hasta Salón Dorado, que solamente era un invitado. O sea, creo que eso es lo peor que ha podido pasar. O sea, es como una pesadilla hecha realidad. Porque ya yo recuerdo, yo era niño, pero me acuerdo claramente de mucha gente que hablaba eso y decía eso. O sea, Velasco, miren, Velasco, no vamos a hablar ahorita de Velasco porque no hay tiempo, pero quiero decir, Velasco era finalmente un militar más de la tradición golpista de militares de toda la vida. La sorpresa fue que era, Dios mío, ¿no? Era socialista, comunista. Comunista nunca dijo que era, pero quiero decir, tenía una ideología, digamos, diferente a la de los golpistas normales. Los golpistas normales, qué horrible, ¿ya? Pero en todo caso, se aceptaba que era un militar y había entrado al poder, pero lo que ya aterrorizaba, en lo que empezó a aterrorizar de Velasco fue que decía, ¿no? El campesino no comerá de tu pobreza, ¿no? El señor Wilca bienvenido a Palacio, todo el rollo
reforma agraria y todo lo que sabemos, y la revolución cultural que sobrevivió, yo creo, al velasquismo, ¿no? Y que somos la consecuencia de eso hasta ahora. Bueno, lo que quiero decir es que Castillo es demasiado, porque es ya el poder ejecutivo en manos de alguien que va a llegar a caballo con su sombrero a la juramentación, cosa que me parece extraordinario en términos de imagen. No puedo evitarlo. Yo soy una persona que vive de las narrativas y de las imágenes de la narrativa, ¿ya? Entonces, perdónenme por esto. Pero es que finalmente Castillo es la encarnación absoluta del Perú también, y ahí me van a perdonar la falta no sé, pero por favor, veámoslo así, ¿ya? Castillo es un buen señor, un sindicalista hábil, no sé por qué quieren dar esa imagen también que es así como un naif político, nada que ver, es un sindicalista del SUTEP que se ha fajado con Patria Roja y con los N de SUTEP durante tiempo, así que manejo político tiene, ya. Pero el señor cae en una collera de gente que son los malos del barrio, mi madre, o sea, los malos del barrio que dicen, este pata es el más limpio y él va a ser nuestra cara, pero entonces vean el grado es como los malosos del Yonja están buscando al que tiene mejor reputación, al más zanahoria del grupo, para que sea el que vaya a hablar con el alcalde, más o menos, ¿ya? Entonces, es una cosa bien combi todo esto, ¿ya? Es una cosa de cultura bien combi, en la medida que estás armando, pero un gobierno, ¿no? Lo cual es aterrador, un gobierno además del Perú. Al señor Castillo le sería mucho más fácil gobernar Canadá que gobernar el Perú, sin la menor duda. O sea, gobernar Canadá es mucho más fácil, por más que sea 7 veces el Perú de grande. Entonces, están armándose un gobierno, están armándose una manera de poder gobernar con todos los enemigos, con el machete, nosotros tenemos el machete, ellos tienen un machete para trabajar, nosotros tenemos un machete para rebanar. ¿Ya? Están trabajando tratando de armar algo pasable en medio de una situación realmente de caos, y me parece, Triciclo Perú en el fondo. Es Triciclo Perú. Estamos recolectando lo que se pueda de todas partes. Los traperos de Maús están recolectando lo posible para armar una casa. Entonces, yo lo veo todo como bien así, bien peruano, diablos, bien, y es además un hombre de regiones, ¿no? Entonces, tiene el símbolo, claro, tiene el símbolo, regiones, reivindicación, etcétera, pero tiene el accionar de Triciclo Perú, limeño, vale todo, cultura combi, y a la vez tiene toda la élite del siglo XIX que se escapó del Real Felipe antes de morir y quiere venir a vengarse. Entonces, hay una serie de cosas que lo hacen muy novelesco, ¿ya? Muy novelesco, y para Ostra ya final, que sean los 200 años. O sea, Dios, ni Delia Fiallo lo construye mejor. Entonces, pues sí, ¿no? De verdad, véanlo de ese lado, o sea, es la reivindicación. Parece una casualidad que justo a los 200 años nos toque unas elecciones tan de película. Para los 200 años debió ser un símil de San Martín, tipo, pues no sé, Salvador del Solar, alguien así hubiera sido como más coherente con el relato, ¿no? Alguien más coherente con el relato hubiera sido un hombre blanco decente como San Martín. No sé. Duró un año San Martín. Sí, claro, y luego vino Bolívar. Luego vino, es que lo que a mí me aterra y que Natalia sobreviva sin duda también le debe inquietar, es que viene San Martín, ya, la independencia, bla, 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 ¿no? Ya, se va, ya, despelote terrible, atroz, durante un tiempo. Bolívar, socorro, ven por favor, sálvanos de nuestra autodestrucción. Viene Bolívar y dice, ya, dictadura acá, se acabó, yo mando, fin, porque Bolívar no creía en nada, era un caterpillar, ¿ya? Perdón, pero Bolívar. San Martín también era dictador, se llamaba protector, sí, pero también era una dictadura militar. Por supuesto, y tenía policía malo, policía bueno, ¿no? Que era Monteagudo, en fin, ¿no? Pero en fin, es otro rollo. En fin, ya, pero digo, se va Bolívar, no porque quiera irse, sino porque ya estaba otro despelote en su tierra, se tiene que ir. Y a partir de ahí, Madre Santa, vienen 19 años de terror, ¿ya? En los cuales hay 450 caudillos que son amigos de uno un rato, los enemigos del otro rato, se pelean otro rato. O sea, traten ustedes de leer, yo sé que los historiadores lo hacen, yo sé que Natalia lo ha hecho evidentemente, yo que soy un empírico, y es peor que 100 años de soledad. O sea, ¿quién está este mes? ¿Quién está este otro mes? ¿Quién manda acá quién manda en esta parte del Perú? ¿Quién manda en esta otra? ¿Quién le hace el golpe ese? ¿Quién era su amigo? Se pasan así hasta el año 45.
es una cosa muy fuerte. Entonces yo no quisiera no quiero ver esa película los próximos 19 años, ¿no? Creo que nadie. Ya que hemos estado hablando del componente, no sé cómo llamarlo, étnico, si quieren, de toda esta situación y del simbolismo de Castillo y todo eso, justo hay una pregunta para Natalia del público, que es, y que tú la abordas muy bien en tu libro y que creo que puedes explicárselo muy bien a nuestro público, y es una pregunta muy pertinente, que es, ¿cómo explica usted la participación indígena en el bando realista de la Serna? Y me gusta la siguiente pregunta, que es, ¿la Serna entendió algo que no hemos entendido? Sí, sí, y además algo que es bastante confuso es que solemos pensar los españoles y los peruanos, pero en ese momento no existía esa separación. Estaban los españoles europeos, los españoles americanos, los indios nobles, los indios del común, los nativos, los esclavos, los afrodescendientes que eran libres. Es decir, eran muchos componentes muy diferentes. Y una cosa que es muy importante, que muy poco se habla en el Perú, es la Constitución de Cádiz. Y la Constitución de Cádiz va a traer una representación. Y esa representación le va a dar igualdad de condiciones a los indios y a los españoles. A los descendientes de africanos que son libres pueden tener acceso al voto en algunas circunstancias, si han sido milicianos, se han ganado buenos puntos, han hecho cosas por el rey. Además, las comunidades indígenas conciben su relación como una relación directa con el rey. Ellos le pagan un tributo, pagan un impuesto, pero el rey los cuida sus territorios, cuida sus cosas, y entonces, al incluírseles en esta Constitución de Cádiz, que es la que se va a poner perdona, solamente para que el público se ubique bien, es de 1812. 1812. Esa es cuando es una constitución española, digamos, es parte de muchos alborotos que estaban pasando por allá. Y eso cambia mucho la configuración de aquí. Pero y muy liberal, ¿no? Sí, muy liberal, pero no solamente eso, sino que esa constitución que es dada en la península no se aplica en la península porque ya se están matando todos, están en mitad de guerra, y uno de los pocos lugares donde sí se pone en práctica la constitución es en el Perú. Y una de las cosas que hace es que se den elecciones a los ayuntamientos, a las municipalidades, en cada pueblo de más de 1000 personas. Entonces hay toda una nueva manera de entender el poder que tiene que ver con la representación, con ser ciudadanos, y eso es con los españoles, con la monarquía hispánica. Entonces, muchos de los indios que participan son parte y consideran que se les está dando un espacio que quieren, pero además están los ideales regionales del Cusco, de Arequipa, de Puno, de ciertas zonas de Huamanga, y las personas de esas regiones quieren autonomía y no les importa si siguen siendo parte de la monarquía española, pero prefieren ser autónomos. Entonces, ahí tienen otros incentivos muy grandes. Pero cuando llegan a la batalla de Ayacucho y están en el cerro y tienen que bajar y los están avaliando, la mayoría de indios que están apoyando a la Serna se dan la media vuelta y se va. Dicen, nosotros no hemos venido acá para que nos tiren bala, nos vamos. Y en parte por eso se pierde la batalla. Ajá. Y hay una cosa que has mencionado hace un rato en la conversación al inicio, que de pronto puede ayudar para despejar algunos clichés. O sea, el sur no, porque ahora tenemos esta imagen del sur del Perú como súper ultra combativo, anti, por ponerle algún tipo de etiqueta, pues más bien en esa época era más realista. Bueno, fue realista cuando estuvo la Serna, pero había sido también bastante revolucionario con Pumacahue, los hermanos Angulo y con Tupac Amaru. En realidad, lo que se ve muy claramente, y eso también en los años de los que ha hablado Eduardo, que son los que siguen a la independencia, es que el sur quiere autonomía. Y hay incluso un proyecto, que es la Confederación Perú-Boliviana, en que tratan de organizar una república sur-peruana. Y quieren mover la capital a Tacna, que la capital de toda la Confederación Perú-Boliviana esté en Tacna y que el sur se convierta en el centro. Entonces, ahí también lo que sucede es que en el siglo XIX hay una serie de conflictos, principalmente entre Cusco, Arequipa, Tacna y Moquegua, no se llegan a poner de acuerdo y Lima logra, a través de todas estas peleas de caudillos de las que habla Eduardo, mantener su control. Pero volviendo a ese tema de los españoles, y me gustó mucho lo que dijo Daniel sobre querer entrevistar a Juan Antonio Álvarez de Arenales, que dicho sea de paso, era nacido en la península, o sea, era español,
había hecho las campañas en el Alto Perú, había llegado por el Río de la Plata, pero parece que era un señor muy parco, que no le gustaba hablar con nadie, muy taciturno y malhumorado. Así que no sé cuánto hubiera querido conversar, Daniel. Ahora que mencionaste lo del sur pero, o sea, tenía una personalidad, sí, exactamente parca, ¿no? Compleja, no le gustaba vestir de gala, comía carne seca que llevaba en una alforja y punto, y se dormía donde dormían los soldados, ¿no? Pero ese es precisamente el tipo de personajes que están fuera de la historia oficial, pero que son riquísimos en cuanto a información, ¿no? Y con el ánimo del reportero, creo que hubiera podido ser interesante insistir con esa entrevista exclusiva. Pero hay una cosa interesante, ¿no? Ustedes decían, pero claro, San Martín duró un año. Pero su campaña, digamos, pro Perú o pre-Perú, perdón, pre-Perú, dura entre 2 y 3 años, ¿no? Incluso envía misiones para construir aquí, digamos, toda una red de espionaje, ¿no? Desde Chile empieza un trabajo. Y claro, y a lo que iba es que él elabora este trabajo muy, muy metódico, muy ordenado, ultra secreto, que dura 2 años aproximadamente, o un poco más, pero luego aquí como gobernante, como dictador, como protector, solamente está 1 año, ¿no? Parece, digamos, hay un símil un poco forzado con estos políticos que están permanentemente en campaña, pero llegan a la presidencia y no duran más que lo que dura su popularidad, porque el prestigio de San Martín empieza a decaer ni siquiera al año, sino muy pronto. A partir de septiembre, su imagen empieza a decaer por lo que significaba hacer política de alto nivel en el Perú. Entonces, esto es también un embrujo, ¿no? Bueno, pero también porque yo creo leyó mal las circunstancias. Pensó que el Perú era como Chile. En Chile fue nada más tomar Santiago, el Valle Central, Valparaíso, ya tenían Chile, pero el sur de Chile seguía siendo realista y siguió siendo realista hasta 1826. Lo que pasa es que no importaba, que fue exactamente lo mismo que pasó en el Perú. San Martín dijo, bueno, llegamos a Lima, nos levantamos la ciudad, tenemos el control de la ciudad y ya está. Pero no ya está, sino se mudaron a Cusco y en el sur del Perú podían armar otro país perfectamente, que en el sur de Chile no podían armar otro país. Entonces, por eso hizo caso cuando Álvarez de Arenales le dice, oye, aquí mudemos el escenario, el teatro de batalla, mudemos el escenario de la guerra aquí en la Sierra General, le dice, y le hace caso omiso. Y eso es considerado por los como un gran error, ¿no? También es cierto que San Martín se queda sin apoyo del Río de la Plata, o sea, él depende de Chile completamente de las élites peruanas, no tiene caja, no tiene soldados, no tiene con qué pagar, por eso tiene que expropiarle, tiene que quitarle el dinero a la gente que está en Lima y a los que les quita el dinero es para pagarle a sus soldados, porque si no tiene caja, esos soldados se van. Sí. A mí me dio mucha pena leer hace unas semanas un reporte de la Caja de Contaduría, de la Caja Fiscal, que decía, señor general, solo tenemos 1.000 pesos. O sea, con eso pensaban afrontar lo que venía, ¿no? Y por eso es que, bueno, empiezan las confiscaciones y todo el rol que tuvo Monteagudo, ¿no? La caja estaba vacía, además había sido vaciada por el gobierno anterior. El documento decía por los gastos que ha generado el gobierno anterior, o sea, la Serna, ¿no? Todo lo que había ocurrido. O sea, todo lo que pudieron, que era lo que hacían. Todo. Exacto. Eduardo, ¿estás con tu micrófono? Eduardo, no se te escucha, está tu micrófono apagado. Perdón. No, decía, y los papelitos se tuvieron que inventarse como moneda, que es una cosa maravillosa. Parecían papelitos de billetitos de Monopolio. Es una cosa muy, muy divertida que encontramos, divertida, trágico para la gente, pero digamos muy interesante un poco para redondear lo que decía Natalia de lo raro que es el sur, la verdad. Es ese episodio que a mí me parece fascinante, que queríamos hacer si hubiera habido segunda parte del Bastión, que no hubo, por cuestiones de la peste y todo lo que ya sabemos, es lo que pasó con los iquichanos. Cuando llega Bolívar, ¿no? Me va a robar ese trocito de la historia. Cuando llega Bolívar,
que era un fan de la propiedad privada, ¿no? Entonces dice, ¿saben qué? Propiedad privada de la tierra para todos. Y se va al demonio, pues, el AIU, y se va al demonio toda la organización mental, económica del mundo andino, y los iquichanos dicen, al demonio con Bolívar, al demonio con todo, queremos el rey, y se levantan pidiendo un rey. O sea, vean el grado de agenda política diferente que ha tenido el Perú siempre. O sea, en plena época de Bolívar, se le levantan los iquichanos, que está por Ayacucho, ¿no? Para pedir un rey. O sea, no les interesa la independencia, les están reventando su forma de vida. O sea, en el fondo todo el mundo, o sea, lo que pasa es lo que sabemos todos, que es una perogrullada decirlo, es el Perú es un lugar geográfico con un montón de culturas que están pegadas como pueden, pero no tienen intereses distintos entre sí. Y eso en la emancipación se demostró mucho más que ahora, obviamente, ¿no? Y parece ser que no hay un plan hasta ahora, 200 años después, que los integre, ¿no? Que los busque integrar, porque se habla mucho de la peruanidad o la nación o de los símbolos que pueden haber, pero realmente si tú te vas a distintas partes del Perú, seguramente muchas sociedades, muchas comunidades no se van a encontrar ahí, ¿no? Pero el discurso hegemónico, el discurso cultural hegemónico sigue siendo el Perú debe leerse desde lo que le interesa a una élite ilustrada, ¿no? Que tiene el dinero, que tiene los poderes fácticos, que se llama, ¿ya? Y lo convierte en algo llamado marca Perú, que es un término de marketing. Es una cosa que a mí me parece aterradora. O sea, eso te da una idea de cómo no puede haber una agenda común en la medida que tú estás vendiendo que tu país es una marca, tu país es un conjunto de valores y de ideas que lo maneja una élite, que es la gente que básicamente quiere manejar el poder siempre, ¿no? Ese es lo que impide una agenda común y centralista, evidentemente, ¿no? Pero si vemos el símbolo que tiene Romina ahí colgado, la escarapela, es un símbolo muy poderoso, es un símbolo que trajo San Martín, que además es un símbolo que se adaptó de lo que se había hecho en Buenos Aires, donde había el albiceleste, la escarapela albiceleste, que es un símbolo de la Revolución Francesa. Y entonces esos símbolos también, o sea, el Perú también está construido de todos esos símbolos y es algo que tenemos que imaginar constantemente, que tenemos que reconstruir constantemente. Y estas efemérides, como le llamamos los historiadores, estas fechas emblemáticas nos sirven para reimaginar. Nos reimaginamos el Perú en el centenario con Leguía, nos reimaginamos el Perú con Velasco en el sesquicentenario y ahora en ese contexto de multiplicidad, donde podemos escuchar otras voces, escuchar lo que pasa con las mujeres, con diferentes comunidades, y tenemos a alguien como Pedro Castillo asumiendo la presidencia, tenemos una oportunidad para repensar, que puede ser terrible, como dice Eduardo, pero esperemos que quizás tengamos una vuelta a la rueda un poco menos catastrófica que la que siguió la independencia. Ya tenemos que ir terminando, se ha pasado volando esta hora de conversación, les agradezco un montón a los tres, gracias por pasar este pedacito del 28 de julio con nosotros. Y yo quería hacerles una última pregunta que justo la acaba de poner sobre la mesa Natalia, que es tanto pues el centenario, en el centenario estaba Leguía gobernando, en el sesquicentenario, cuando cumplimos 150 años, estaba Velasco, y se planteó pensar el Perú. Habían proyectos, Leguía, te gusta o no, era un proyecto, Velasco, te gusta o no, era un proyecto, y además duran desde antes del 21 hasta después del 24, ¿no? Igual Velasco desde antes de 150 años del 21 hasta después de 150 años del 24. Pedro Castillo llega el 21 y ni siquiera estamos seguros de que vaya a llegar al 24, ¿no? Y entonces quería empezar primero por Daniel, después por Eduardo y al final por Natalia, preguntándoles si creen que hay un proyecto de Perú ahora para este bicentenario. ¿Tú cómo lo ves, Daniel? ¿Alguien tiene un proyecto del país? Por lo menos planteado por el presidente Castillo, no lo advierto aún. No se puede decir lo mismo sobre lo que ya quedó en el pasado y ya es parte de los archivos, que es el ideario de Cerrón, porque para empezar,
ocioso insistir con ello, ojalá. Entonces, yo no advierto por lo menos un proyecto de país desde el gobierno, desde la propuesta del presidente Castillo. Alguien mencionó, creo que fue el presidente Sagasti, que mencionó hace un par de semanas el acuerdo nacional, y bueno, ese es un tema que ahora se vuelve imperante, ¿no? Volver al acuerdo nacional. Hay líneas maestras ahí de políticas grandes, y claro, ya no están los partidos políticos que lo elaboraron, porque sencillamente los partidos políticos han salido del escenario, han sido borrados la gran mayoría del mapa. Ahora hay otros partidos que no son partidos necesariamente. Entonces, es otro el país, o es otro el tablero político que firmó el acuerdo nacional, pero por lo menos lo tenemos, está ahí el documento. Su secretario técnico, si no me equivoco, con el nombre del cargo, siempre lo señala, y habría que releerlo. Yo creo que el gobierno haría bien en tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias, Marco, Romina, y un gran gusto Daniel. Estar con Eduardo y con Natalia. De verdad que ha sido un honor. Y bueno, que celebremos el inicio de estos 200 años, y que cuando cumplamos 300, ya hayamos equiparado, digamos, ojalá. en fuerza al colonialismo, y seamos más república que colonia. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Eduardo, rapidito, porque ya no estamos con el tiempo. ¿Tú crees que hay un proyecto, no de Castillo, pero de alguien más? ¿Hay un proyecto de país? Hay un proyecto de país de cada sector social y de cada sector político y de cada región, creo. Ese es el problema. El problema es que hay muchos proyectos de país, y el problema es que yo siento que en todo caso el discurso de Castillo se queda en una cosa retórica hasta ahora. Los pobres, todo eso, o sea, cosas como bien frases hechas o bien clichés que necesitan aterrizar en una realidad multicultural, que sale además, y es un elemento más melodramático todavía para la serie, sale de un desastre, que es una peste con 200.000 muertos hasta ahora casi, ya con una recesión aguda, terrible, casi como un Pachacuti hasta de la naturaleza, y eso es un factor que ha sido determinante para esa coyuntura política. Yo siempre digo, si no hubiera habido peste, hubiera ganado Lezcano, o ese centro gelatinoso que no es ni derecha ni izquierda, centro, sino todo lo contrario, que siempre gana en el Perú. Pero en este caso, no, en este caso estamos saliendo, o estamos todavía recién saliendo de un desastre, literal. Es como que nos hubiera bombardeado Brasil, 200.000 muertos, y te ha quebrado la economía, igual. No digo Brasil por poner un país enorme que te hace ñuto por todas partes. Entonces, eso es un factor muy clave en esto, que ha evidentemente polarizado, radicalizado, lleva a las pasiones del melodrama límites, y el proyecto se ve como, todavía, yo lo sigo viendo como algo que es muy de nichos. Unos tienen una idea, otros tienen otra, otros quieren esto, otros quieren lo otro. Hay quienes quieren una nación fascista de frente, totalmente. Hay quienes quieren una nación socialista de frente, hay quienes quieren una nación, no sé, más parecida a Holanda, Dios mío, que somos 4. Entonces, hay un problema grave, ¿no? Y tú también, seguramente, que estás en España, o sea, te das cuenta, o sea, hay muchos grupos sociales que manejamos de una u otra manera nuestra capacidad de algo, de cultural, ¿no? De lo que fuere, para tratar de conciliar esto en una sopa que por lo menos le caiga bien a todos, ¿no? Pero es muy complicado. Y en el fondo se tiene la esperanza, la gran esperanza, que en el Perú siempre todo de alguna manera se arregla. Porque esa es la gran característica también. Nada, eso. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. Natalia, rapidito, porque estamos con el tiempo. ¿Tú crees que hay alguna especie de proyecto de alguien de Perú? Coincido con Eduardo que los proyectos son múltiples, que tienen intereses a veces que chocan, y que ese es parte del problema. Pero soy optimista y quiero dejarlas a todos con, quedémonos por lo menos celebrando los símbolos y con la idea que tenemos un presidente con sombrero para el bicentenario. Esperemos que nos trae. Bueno, muchas gracias a Natalia, a Daniel, a Eduardo, y bueno, con ese optimismo, me parece que es un día de optimismo, o al menos así hemos comenzado esta liga, me parece genial, y justo ya van a entrar Raúl y Paola,
Muchas gracias a nuestros invitados. Chao Natalia, chao Eduardo. Gracias a ustedes. Chao Daniel. Feliz 28. Feliz 28 a todos. Sí. Marco, yo también te veo optimista hoy día, o no sé. Es que son los 200 años de la independencia, sí. Al margen de la coyuntura, al margen de lo que vaya a pasar mañana o lo que vaya a pasar dentro de unas horas, al margen de lo que ha pasado. Es un día bonito, es un día para pensar, ¿no? Estoy optimista. Ayer, para recibir las 12. Oiga, pero perdón, que pasen, perdóname, pero que pasen. Pero que pasen, que pasen, que pasen. ¿No? Que pasen de una vez. Hola, Raúl. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué buen bronce, Marco. Qué suerte. Raúl debe estar peor todavía, pero está oscuro. Sí, ahí estoy acá más caleta. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo van los ánimos? La verdad es que un poco abrumado después de haber escuchado la conversación que estuvieron sosteniendo hace un momento. No, me impresionó Daniel Llovera, este conocimiento de la historia, no me imaginaba que lo tenía Llovera. Lo sabía más de Adrián Sen, que ha hecho cosas históricas, y por supuesto de Natalia, que es una historiadora, pero ha sido altísimo el nivel, esperemos que no decaiga. No, para nada. Mira, mientras nadie empiece a preguntar por el breakdance o no sé qué, todo bien, en verdad. Bueno, yo quería, un poco siguiendo el hilo de la conversación histórica que han sostenido ustedes en la hora anterior, plantear algunas cosas que me parecen interesantes, porque hay un paralelo bien interesante entre lo que fue el centenario de nuestra independencia y lo que está haciendo el bicentenario de la independencia. Porque, en fin, básicamente dos datos, ¿no? En primer lugar, el centenario de nuestra independencia ocurre en 1921, cuando el Perú está saliendo de la República Aristocrática, que termina en 1919, en el gobierno de Leguía. Hay claramente una gran diferencia entre lo que fue la República Aristocrática y lo que comienza a ser el gobierno de Pedro Castillo, un gobierno popular con un origen muy diferente. Y luego también que el centenario se celebró por todo lo alto. Digamos, se echó la casa por la ventana para festejar esos 100 primeros años de la proclamación de la independencia, que incluyó, por ejemplo, un gran corso por toda la ciudad de Lima, por las calles principales de la ciudad de Lima, mientras que ahora creo que estamos celebrando el bicentenario en una situación más parecida al luto, básicamente por la situación de la pandemia, ¿no? La crisis económica y sin duda la crisis política de los últimos 5 años. O sea, además estamos terminando un quinquenio extraordinariamente turbulento, y creo que en la cabeza de todos nosotros está la idea de que vendrá un quinquenio igual o peor. Ojalá no, pero que sin duda tendrá turbulencias, ¿no? Bueno. Yo también pienso, no sé, yo también estoy un poco... Por eso quise hacer un día ya, ok, hagamos una hora histórica, porque si me pongo a pensar en los próximos años, creo que nos ponemos a... Yo al menos, no sé, yo no sé cuántos meses vaya a durar Castillo, honestamente, ¿no? Bueno, hay chismes un montón ahí. Sí, Pau, pero hay otro dato histórico que lo que pasa es que estaba buscando, porque desgraciadamente pues la gobernabilidad o la duración de nuestros presidentes es un tema para afuera. O sea, mi editor me dice, ustedes son el país, de verdad, comparado con Asia y África, que sus presidentes duran menos. Y entonces me puse a buscar datos, empecé a llamar gente, no sé qué, y tenemos el récord del presidente que ha durado 2 horas en el mundo. ¿Ya? Y eso fue... ¿Ya? O sea, de verdad, o sea, digamos, ese es el récord que tenemos, no tenemos el récord del mejor ciclista, no, tenemos el récord de gente que duró 2 horas. Y entonces era el arzobispo de Lima de ese entonces, en 1931, Mariano Holguín, duró 2 horas. ¿Por qué duró 2 horas? Porque era entre una junta militar de Luis Sánchez Cerro, que entró primero como dictador, digamos, y que dijo, bueno, como no había gobernabilidad y a Arequipa se le rebeló, dijo, ya voy a dejar la junta militar. Se la dejan a Mariano Holguín, que era, digamos, el arzobispo, la autoridad religiosa, crean otra junta militar, que también duró 3 o 4 días, ¿ya? Y recién ahí le dejan a un notable, como decía ahorita Raúl, me ha hecho acordar, de la República Aristocrática, un hacendado que se llama David Samanés, y durante 9 meses David Samanés tuvo el gobierno, hizo elecciones, gana Sánchez Cerro limpiamente, ¿ya? En 1931, y en 1933 lo mata un dirigente aprista, digamos, aprista. Entonces, digamos, nuestro sino
republicano y de todo, tiene esto también, ¿no? O sea, tiene estas cosas trágicas, tremendamente trágicas, ¿no? Pero además tiene lo que dice Eduardo Adriansen, y de verdad que lo dice la persona más pesimista del mundo, que es Eduardo Adriansen, que siempre pasa algo y se arregla, ¿no es cierto? ¿Sí o no? O sea, siempre pasa algo. Siempre tenemos esa esperanza, ¿no? De que, bueno, todo está mal, todo siempre está mal, pero algo bueno va a salir. Bueno, yo creo que ese es un poco Pau. En Lima, estamos esperando que Cerrón no tenga éxito y no ponga al primer ministro a Roger Nájar. ¿Qué es lo que estamos esperando todos los periodistas? Que estamos esperando que esa nación no ponga a un primer ministro acusado de embarazar a una adolescente de 14 años, de no pagarle, digamos, de no reconocerla como su hija. ¿A alguien le recuerda ese personaje? ¿No? Que no recuerda su hija, ¿no? Un expresidente, y luego que, forzado por la propia hija que estudia Derecho, lo reconoce y le paga, digamos, parte de lo que debería haber sido su manutención, ¿no? Entonces estamos en eso, somos eso. Veremos qué pasa. Ese es, digamos, tu crónica para el diario ABC comienza justamente con esa nota histórica, la crónica que has publicado el día de hoy, y después viene la parte sabrosa y chismosa que incluye nombres en el gabinete ministerial, ¿no? No sé si esa información... Sí, es que no sé si ustedes tienen esa información que a mí me han dado una fuente de adentro de Perú Libre que me dice que hoy no juramenta el gabinete. Ya está confirmado. Acaban de confirmar que han pasado... Es a las 4:30. Acaban de confirmar que tengo una nota de prensa aquí de Palacio que pasa la juramentación del presidente del Consejo de Ministros se va a realizar mañana, 29 de julio, en Ayacucho. Y los otros ministros juramentan el viernes 30 de julio en el Centro de Convenciones de Lima. Ya no hay juramentación hoy día. Ya está confirmado, lo acaba de mandar la Secretaría de Prensa de Palacio. Que la juramentación era el 30. Entonces sigue la bronca. Sí, claro. Se están matando. La expectativa. Yo lo que parece que ha habido, lo que entiendo que ha habido, pero de pronto ustedes tienen otra información, es que Roger Nájar ha estado así de ser primer ministro y ya le han bajado el dedo. Pero no sé si eso es real y que por eso se ha aplazado todo. Pero bueno. Digamos, tienes toda la razón, pero todavía no sabemos el desenlace. O sea, yo por eso tengo ojeras. Hemos estado hasta la noche porque yo quería mandar mi crónica de la mañana española con la mayor información. Y obviamente el más importante es el primer ministro, ¿no es cierto? Y no hemos podido confirmar esa información. Entonces todavía no estamos. Pero, digamos, en términos legales, Raúl, yo de eso, digamos, es normal que juramente un presidente sin gabinete, o sea, digamos, no sé, yo de verdad... Es una historia bien compleja, ¿eh? Es una historia bien compleja y si quieren les voy contando los chismes y un poco respondo a esa pregunta, Pau. La respuesta a tu pregunta es que es una absoluta locura, porque lo que vamos a tener es un gobierno paralizado hasta la juramentación de los ministros. Rosa María Palacios ha pasado toda esta semana gastando saliva para que el presidente entienda que, por ejemplo, no puede viajar si no tiene un ministro que refrende la autorización del vuelo, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece, en fin, irresponsable, improvisado, me parece terrible que el gobierno de Castillo se inaugure así, porque es una muestra clara de incapacidad. A ver, la información que yo tengo es que el día de ayer hubo una gran crisis dentro justamente de Perú Libre, porque no se sabía realmente quién podía asumir las carteras y porque las distintas facciones al interior estaban sacándose los pelos para tratar de conseguir las distintas carteras, ¿no? Parece que están confirmadas ya algunas carteras. Parece que efectivamente Pedro Franque va al Ministerio de Economía y Finanzas. Parece que efectivamente Anaí Durán va a ser ministra de la Mujer. Parece que Cadillo, que ese es el dato que incluye Pau en su crónica del día de hoy, va a ser ministro de Educación. Y parece que también está confirmado en Cancillería Héctor Béjar, ¿no? Que tiene una biografía fascinante, ¿no? Y 86 años, ¿eh? Ojo. 86 años, claro, guerrillero. Mi primera, fue lo primero que pensé, este señor está activo todavía. Sí, guerrillero entrenado en Cuba en 1962, participó en el MIR con Luis de la Puente Uceda, fundó el Ejército de Liberación Nacional con Javier Heró
y después estuvo en el Sinamos con Velasco, y ahora va a ser el canciller del gobierno de Castillo. Esa es una de las informaciones. Sí. Los últimos 30 años se los ha dedicado a la academia, a la enseñanza. Yo no estoy jugando, es información nomás. Es una biografía bien interesante, ¿no? Y luego, claro, la persona con la que hablé, que es de adentro, que está en plena pelea, me dijo que desde su punto de vista todo es culpa de Keiko, porque si no fuera por Keiko Fujimori esto no habría llegado a retrasarse tanto y la proclamación de Pedro Castillo no habría sido, digamos, tan poco tiempo antes, digamos, de la juramentación de Pedro Castillo. Ya, yo le dije a esa persona, no te pases, porque ya, claro, yo habría, digamos, en los zapatos de Pedro Castillo, yo habría comenzado a hacer negociaciones y a buscar eventuales ministros en el momento en el que acabó la segunda vuelta y sabía, según todas las encuestas, que yo había ganado las elecciones. Es decir, con la circunstancia que está viviendo el país, Castillo no se puede tomar el lujo de perder 3 días, como los está perdiendo ahora, y no puede dar el lujo, no se puede dar el lujo de dar la sensación de que ha perdido todo el tiempo desde el final de la segunda vuelta hasta el día de hoy, ¿no? Lo lógico habría sido, me parece a mí, con los cuestionamientos que se le están planteando a Castillo, con, digamos, la sensación de improvisación y desorden que ha generado su entorno y todo lo que ha venido ocurriendo, con todo eso, yo habría dicho que hoy era el día para demostrar un gobierno sólido, un gobierno que diera señas de seriedad, que presentara nombres independientes y sólidos, que tranquilizaran a ese sector de la población que se siente intranquilo. Por supuesto, no estoy hablando de López Aliaga, sino, ¿no? Pero bueno, yo lo que quiero decir es que Castillo inaugura su gobierno con el peor mensaje. Digamos, dándole la razón a las personas que lo han atacado por ser incapaz y por ser improvisado. Yo creo que la improvisación es la palabra que va a definir lo que dure este gobierno, cuanto sea lo que sea que dure, pues creo que esa es la palabra finalmente, ¿no? Siento que no le estás dando muchos meses de vida, Marco. Yo honestamente, justo lo que estábamos hablando ahora de la independencia y el bicentenario, yo no sé si él llega al bicentenario de la batalla de Ayacucho. De Ayacucho. O sea, creo que para entonces va a tener que ser otro, ¿ah? Por eso, pues, quizás por eso está yendo mañana a Ayacucho a jurar, porque ya para el 24 probablemente ya no vuelve. No esté. Oiga, Paola, Raúl, los dejamos. Sí, un gusto. Disfruta tu 28, Marco, se te ve que estás disfrutándolo bastante. Está bronceado. Chao. Feliz 28. Feliz 28, chicos. Chao. Bueno, comenzamos así las fiestas patrias. Bueno, sí, y yo, digamos, lo que sí quería, contar un poco, que también es que el proceso de decisión de Pedro Castillo se basa en varios círculos de poder que se contraponen, no se llevan mal, pero se van como dando vueltas, y a todos, para mí, es bien parecido, bueno,